La Edad Media fue una época donde la realidad y el terror caminaban de la mano. Mientras las guerras, las enfermedades y el hambre acababan con millones de personas, también comenzaron a surgir historias imposibles de explicar. Algunas fueron simples leyendas, otras quedaron registradas por testigos, y unas pocas siguen siendo un misterio incluso cientos de años después. Hoy conocerás los 5 casos más perturbadores de la Edad Media. Pero cuidado. Antes de empezar, asegúrate de que no haya nadie debajo de tu cama. A mediados de julio de 1518, una mujer identificada en las crónicas como Frau Trofea, la señora Trofea, salió a una estrecha calle de Estrasburgo y comenzó a bailar de forma descontrolada. No había música sonar de fondo ni motivo aparente de celebración, simplemente se movía de manera frenética. Aunque su esposo e itinerantes intentaron detenerla, Trofea continuó bailando durante entre 4 y 6 días seguidos hasta colapsar por agotamiento. Al recuperar el conocimiento, retomaba los movimientos compulsivos. En cuestión de días, el fenómeno actuó como un contagio psicológico. En la primera semana, alrededor de 30 personas se habían unido a la danza frenética. Para finales de agosto, el número de afectados ascendía a unas 400 personas. Las personas no bailaban por placer. Crónicas de la época describen que lloraban, gritaban pidiendo ayuda y mostraban rictus de dolor, sufriendo heridas sangrantes en los pies e incapacidad de detener sus extremidades. Preocupado por la situación, el concejo de la ciudad consultó a médicos locales. Estos descartaron causas astrológicas o demoníacas y diagnosticaron que se trataba de una enfermedad natural provocada por el recalentamiento de la sangre. Su recomendación fue que los enfermos debían seguir bailando para desfogar el mal. Las autoridades construyeron un escenario de madera en el mercado de caballos, contrataron músicos profesionales y pagaron a hombres fuertes para sostener a los danzantes cuando caían. Esto no hizo más que avivar la sugestión colectiva y acelerar el colapso físico de los afectados. Al ver que la medida empeoraba el desastre, las autoridades cambiaron drásticamente de estrategia hacia septiembre de 1518. Prohibieron la música y los bailes públicos en toda la ciudad. Trasladaron a los enfermos compulsivos en carretas hacia el santuario dedicado a San Vito en una cueva cerca de Saverne. Allí, los afectados fueron sometidos a rituales religiosos. Les colocaron cruces en la mano, zapatillas rojas bendecidas y les asperjaron agua bendita mientras se rezaba por su cura. Sorprendentemente, el estado de trance comenzó a remitir progresivamente en el santuario, hasta que la obsesión por bailar desapareció por completo tan misteriosamente como había iniciado. Las crónicas difieren respecto a las cifras exactas de mortalidad. En el pico del brote, el historiador británico John Waller, autor del estudio más exhaustivo sobre el tema, recopiló testimonios que apuntan a que en el punto más crítico llegaron a fallecer hasta 15 personas al día. La mayoría de las víctimas no murieron por la enfermedad en sí, sino por las consecuencias del esfuerzo extremo: infartos de miocardio, derrames cerebrales, deshidratación y agotamiento físico absoluto. Hubo muchas teorías de aquel suceso, teorías que iban desde histeria colectiva, envenenamiento por cornezuelo, cultos o trances heréticos, o incluso maldiciones. Aunque la más acertada pudo ser la histeria colectiva, jamás se llegó a una conclusión definitiva. Este caso no se desarrolló precisamente en la Edad Media, pero su origen viene de aquella época. La familia Pritchard, compuesta por Joe Pritchard, su esposa Jan, sus hijos Philip, 15 años, y Diane, 12 años, se mudó a la vivienda en agosto de 1966. Las perturbaciones comenzaron de manera sutil cuando los padres se fueron de vacaciones y dejaron a Philip al cuidado de su abuela. Los primeros indicios. Empezaron a aparecer extraños charcos de agua en el suelo sin fuga alguna, caían polvos de tiza blanca desde el techo y la temperatura de la casa descendía de forma repentina.
Al principio, la familia llamó cariñosamente al ente Fred. A medida que pasaban los meses, los fenómenos se volvieron considerablemente más agresivos, alcanzando su punto máximo cuando la hija menor, Diane, llegó a la adolescencia. Varios miembros de la familia y visitantes afirmaron haber visto una figura alta encapuchada, vistiendo el hábito negro de un monje agustino, levitando a pocos centímetros del suelo. Se registraron platos volando por el aire que se estrellaban contra las paredes, muebles pesados desplazándose solos, luces que se encendían y apagaban, y crucifijos destruidos. El suceso más traumático ocurrió cuando Diane fue arrastrada hacia arriba por las escaleras por una fuerza invisible, dejando marcas de garras en su cuello. Al investigar el pasado del terreno, surgió una leyenda popular local para explicar la presencia del ente. Se decía que en el siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII, existía un cadalso cerca de la propiedad. Un monje cluniacense, o agustino, habría sido ejecutado por el ahorcamiento tras ser hallado culpable de la violación y asesinato de una joven. Según la creencia popular, la casa se construyó sobre el suelo sagrado o el lugar de ejecución de este monje. Según los cronistas medievales, durante la época de la cosecha, los campesinos de Woolpit encontraron a dos niños, un niño y una niña, aparentemente hermanos, llorando al borde de una de las fosas para lobos. Su piel tenía un inusual y marcado tono verdoso. Vestían ropajes hechos con materiales no reconocidos y con un diseño extraño para la Inglaterra de la época. Hablaban un idioma completamente desconocido para los aldeanos. Los campesinos los llevaron a la residencia del sirviente local, Sir Richard de Curne, quien se hizo cargo de ellos. Al principio, los niños se negaban a comer cualquier alimento habitual que les ofrecían. Estuvieron a punto de morir de hambre hasta que encontraron guisantes verdes crudos con la vaina todavía puesta, los cuales comieron con avidez durante meses. Con el tiempo, su historia tomó rumbos muy distintos. El niño era el menor de los dos. Siempre se mostró deprimido, enfermizo y melancólico. Murió poco tiempo después de ser bautizado. La niña sobrevivió, se adaptó a su nueva vida y fue bautizada con el nombre de Agnes. A medida que empezó a comer alimentos variados, la piel perdió progresivamente el tono verde hasta adquirir un aspecto normal. Aprendió inglés y trabajó como sirvienta en la casa de Curne, llegando a casarse años más tarde con un hombre de King's Lynn. Cuando aprendió a hablar inglés, Agnes intentó explicar de dónde venían. Su testimonio alimentó la leyenda. Afirmó que provenían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un mundo subterráneo donde no existía el sol deslumbrante, sino un crepúsculo permanente. Dijo que todas las personas allí eran de piel verde y que, mientras cuidaban el rebaño de su padre, escucharon un fuerte sonido de campanas que los sumió en un trance. Al seguir el sonido, aparecieron repentinamente dentro de la fosa de Woolpit. Para los amantes de lo paranormal y el folclore, el relato es un vestigio de historias sobre seres del mundo de las hadas o dimensiones paralelas, muy común en la mitología celta e inglesa. No todos los horrores de la Edad Media fueron sobrenaturales. Entre 1346 y 1353, una enfermedad transformó Europa en un cementerio. Todo comenzó a mediados del siglo XIV. Los barcos mercantes llegaban a los puertos europeos transportando algo mucho más peligroso que mercancías. Sin que nadie lo supiera, ratas infestadas de pulgas llevaban consigo una enfermedad que cambiaría la historia para siempre. En cuestión de meses, pueblos enteros comenzaron a desaparecer. Al principio aparecía fiebre intensa, escalofríos y un agotamiento insoportable. Poco después, enormes bultos negros y dolorosos surgían en el cuello, las axilas o la ingle. Eran tan grandes que muchos apenas podían moverse. En los casos más graves, la piel adquiría un tono oscuro debido a hemorragias bajo la piel, dando origen al nombre de muerte negra o peste negra. La muerte podía llegar en apenas 2 o 3 días. El miedo se extendió más rápido que la propia enfermedad.
Las campanas de las iglesias sonaban sin descanso. Los médicos no entendían qué estaba ocurriendo. Sus famosas máscaras con forma de pico estaban rellenas de hierbas aromáticas, convencidos de que el aire contaminado era el responsable del contagio. Pero nada parecía funcionar. Familias enteras morían dentro de sus casas. Muchos padres abandonaban a sus propios hijos por miedo a contagiarse. Los sacerdotes ya no alcanzaban para realizar funerales. Los cadáveres comenzaron a acumularse en las calles y fueron enterrados en enormes fosas comunes, una encima de otra. Algunos sobrevivientes aseguraban escuchar carros recorriendo la ciudad durante la noche, recogiendo cuerpos sin vida para llevarlos a entierros masivos antes del amanecer. En medio del caos, comenzaron a surgir todo tipo de creencias. Muchos pensaban que era un castigo enviado por Dios. La peste negra desapareció con el paso de los años, pero el miedo que sembró jamás abandonó la memoria de Europa. Incluso hoy, sigue siendo recordada como uno de los capítulos más oscuros y aterradores de la historia. En el año 1284, según una antigua leyenda alemana, la ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. Desesperados, los habitantes contrataron a un misterioso flautista que prometió acabar con la plaga. Con una extraña melodía, logró atraer a todas las ratas fuera de la ciudad, donde desaparecieron para siempre. Pero cuando llegó el momento de pagarle, las autoridades rompieron su promesa. Días después, el flautista regresó. Esta vez volvió a tocar su música, pero no fueron las ratas quienes lo siguieron. Fueron los niños del pueblo. Más de un centenar caminaron tras él hasta desaparecer sin dejar rastro. Nunca volvieron a ser vistos. Con el paso de los siglos surgieron numerosas teorías. Algunos creen que los niños murieron a causa de una epidemia y que el flautista representa la enfermedad. Muchos investigadores consideran más probable que un reclutador o noble convenciera a un grupo de jóvenes para emigrar hacia Europa del Este y fundar nuevos asentamientos. En la Edad Media era relativamente común que pueblos enteros enviaran jóvenes a colonizar nuevas tierras. Y la teoría más inquietante aseguran que el flautista nunca fue un hombre común, sino una entidad sobrenatural que vino a cobrar una deuda que jamás fue saldada. O simplemente un hombre enfermo que pudo haberse llevado la vida de los niños. Sea cual sea la verdad, la desaparición de los niños de Hamelin sigue siendo una de las leyendas más perturbadoras de la Edad Media. Llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado esta breve recopilación, dame un me gusta, comparte el vídeo o comenta. Eso me ayudaría mucho. Recuerda, te ha hablado Rainy y te deseo una buena mañana, tarde o noche, donde sea que estés. Condes y condesas de lo desconocido.